Cierra los ojos por un momento. Olvida las ruinas. Olvida el cemento gris, los andamios de metal y los turistas con cámaras. Imagina que retrocedes 19 siglos. Estás de pie frente a un edificio que no tiene igual en el mundo antiguo. Las paredes brillan con mármol blanco como la leche. Las fachadas están decoradas con estatuas de bronce pulido que reflejan el sol del mediodía. Los arcos exteriores están pintados en ocre, rojo y dorado. Hay flores frescas colgadas en los umbrales. El olor a perfume de azafrán flota en el aire caliente de Roma. Esto no es un templo, no es un palacio, es una trampa perfecta. Un instrumento diseñado para controlar a millones de personas usando lo único más poderoso que el miedo, el entretenimiento. Bienvenido al Coliseo, el lago de un emperador loco. Para entender por qué existe el Coliseo, primero hay que entender qué había antes en ese mismo lugar. En el año 64 después de Cristo, Roma ardió. Durante 9 días, el fuego consumió barrios enteros de la ciudad más grande del mundo conocido. Murieron miles de personas. Cientos de miles quedaron sin hogar. Y cuando las llamas se apagaron, el emperador Nerón hizo algo que nadie esperaba. Aprovechó la tragedia para construirse el hogar más extravagante que Roma había visto jamás. Lo llamó la Domus Aurea, la Casa Dorada. En el centro de Roma, en el corazón de una ciudad que debía reconstruirse para sus ciudadanos, Nerón ordenó construir un complejo de palacios, jardines y pabellones que se extendía por más de 100 hectáreas. Y en el medio de todo aquello, donde vivían y trabajaban miles de romanos ordinarios, mandó excavar un lago artificial, un lago para él solo, con agua traída desde las colinas, con barcas de recreo, con estatuas de ninfas y dioses en las orillas, un espejo de agua privado en el centro del corazón público de Roma. La gente lo odiaba. No porque fuera una locura, aunque lo era, sino porque era un insulto, una declaración de que el pueblo no importaba, de que la ciudad entera era su patio de juegos. Cuando Nerón murió en el año 68, perseguido por sus propios generales y abandonado por todos, Roma respiró. Y el hombre que tomó el poder después de un año de guerras civiles y caos, entendió algo que Nerón nunca comprendió. Para gobernar Roma, primero había que ganarse a Roma. Su nombre era Tito Flavio Vespasiano, y tenía un plan. La tierra que te robaron te la devuelvo. Vespasiano era un hombre pragmático, soldado antes que político, general antes que orador. No tenía la sangre azul de los emperadores anteriores, ni la elegancia de los aristócratas romanos. Era un hombre del campo, con manos callosas y una forma directa de ver el mundo. Y vio que el lago de Nerón, ese lago privado en el centro de Roma, era una oportunidad política perfecta. Mandó vaciarlo, mandó demoler los pabellones dorados que lo rodeaban, y en su lugar, en ese espacio que había pertenecido al capricho de un tirano, anunció que se construiría algo para todos los romanos, un anfiteatro de proporciones nunca vistas, el más grande que el mundo había conocido, un regalo del pueblo para el pueblo. Era un gesto calculado, claro. Vespasiano no era un filántropo, era un político. Pero la diferencia entre Nerón y Vespasiano era esta. Nerón pensaba que el poder venía de demostrar que era superior al pueblo. Vespasiano sabía que el poder venía de convencer al pueblo de que estabas de su lado. El anfiteatro comenzó a construirse alrededor del año 72 y se llamaría, por el nombre de la familia de Vespasiano, el Anfiteatro Flavio. Aunque la historia lo recordaría con otro nombre, tomado de la estatua colosal de Nerón, que aún permanecía cerca, el Colosseum. El Coliseo. El oro de Jerusalén. Pero construir el edificio más grande de Roma requería algo más que voluntad política. Requería dinero. Una cantidad de dinero que incluso el Imperio Romano tendría dificultades para reunir de la noche a la mañana. ¿De dónde salió? Para entender esto hay que viajar hacia el este,
al año 70 después de Cristo, al año anterior al inicio de la construcción del Coliseo. En ese año, el hijo de Vespasiano, un joven general llamado Tito, puso fin a la gran revuelta judía. Durante años, Judea había resistido el dominio romano con una tenacidad que el imperio encontraba humillante. Ciudades enteras se habían levantado. Legiones romanas habían sido derrotadas. El nombre de Jerusalén resonaba en Roma como un recordatorio incómodo de que no todo el mundo aceptaba su dominio. En el año 70, Tito llegó a Jerusalén con 4 legiones. El asedio duró meses. Y cuando cayeron los muros, cuando los últimos defensores fueron vencidos, el gran templo de Jerusalén, el centro espiritual y económico del mundo judío, fue saqueado y destruido. De aquel templo salieron riquezas que los cronistas de la época describían con asombro. La menorá de oro de 7 brazos, mesas sagradas, trompetas de plata, siglos de ofrendas y tesoros acumulados. Todo fue llevado a Roma en un desfile triunfal que todavía está representado en el Arco de Tito, que aún puede verse hoy en el Foro Romano. Ese oro, esas riquezas, ese saqueo, financiaron el Coliseo. Es un detalle que los manuales de turismo suelen omitir, pero que los historiadores no pueden ignorar. El edificio que hoy se celebra como símbolo de la civilización romana fue posible gracias a la destrucción de otra civilización. La grandeza tenía un precio, y lo pagaron otros. El desafío imposible, construir sobre el agua, drenar el lago de Nerón, no era simplemente abrir una compuerta. Era uno de los mayores desafíos de ingeniería que los constructores romanos habían enfrentado hasta entonces. El lago había sido alimentado durante años por fuentes naturales y canales artificiales. El suelo debajo era blando, saturado de agua, imposible de usar como base para una estructura del tamaño que Vespasiano imaginaba. Y todo esto debía resolverse sin maquinaria moderna, sin bombas eléctricas, sin camiones para retirar el barro. Los ingenieros romanos lo hicieron con trabajo, tiempo y una comprensión intuitiva de cómo se mueve el agua. Excavaron una red de canales de drenaje profundos que rodeaban el área y se extendían hacia el exterior de la ciudad. Dejaron que el agua encontrara su propio camino hacia afuera, guiada por la gravedad. El proceso llevó tiempo, pero cuando terminó, el suelo que quedó no era simplemente seco. Era una base de arcilla compactada sobre la que podían construir. Luego vino la cimentación. Bajo el Coliseo hay una red de muros de concreto y piedra que se extiende 12 metros hacia el suelo. Una estructura invisible que nadie ve, pero sin la cual todo lo que está encima sería imposible. 100.000 metros cúbicos de travertino, una piedra caliza de color crema extraída de las canteras de Tívoli, fueron transportados hasta Roma. Se necesitaron miles de viajes de carros tirados por bueyes para mover esa cantidad de material. Y para unir todo aquello, los romanos usaron 300 toneladas de grapas metálicas, ganchos de hierro y plomo que ensamblaban los bloques de piedra entre sí como un rompecabezas gigante. ¿Quién hizo todo ese trabajo? En su mayor parte, prisioneros de guerra, los mismos que habían sido capturados en Judea. Decenas de miles de personas que llegaron encadenadas a Roma y que pasaron años cargando piedra, mezclando mortero, excavando tierra bajo el sol del verano italiano. Sus nombres no están en ningún lugar. No hay monumentos a los que construyeron el monumento. La historia recuerda a quienes ordenaron construir. Olvida a quienes construyeron. Una máquina para mover multitudes. El Coliseo se terminó en el año 80 después de Cristo, bajo el reinado de Tito, el hijo de Vespasiano. La inauguración duró 100 días. 100 días de espectáculos ininterrumpidos. Una demostración de poder que se medía no en ejércitos, sino en entretenimiento. Y el edificio que Tito inauguró era, desde un punto de vista puramente técnico, una obra maestra. Medía 188 metros de largo, 156 de ancho y 50 de alto. Tenía 4 pisos y podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores.
Para ponerlo en perspectiva, hay estadios de fútbol modernos que no llegan a esa capacidad. Y el Coliseo lo conseguía sin electricidad, sin ingeniería computarizada y sin los materiales que damos por sentados hoy. Pero quizás lo más asombroso no era su tamaño, era su eficiencia. 80 arcos numerados rodeaban el exterior del edificio. Cada espectador tenía asignado un arco específico para entrar. Los billetes, grabados en madera o hueso, indicaban el arco, la sección, la fila y el asiento. Era un sistema tan bien pensado que decenas de miles de personas podían entrar al edificio y encontrar su lugar en cuestión de minutos. Sin confusión, sin atascos, sin caos. Los romanos, que a veces parecen un pueblo de guerreros y gladiadores en el imaginario popular, eran ante todo ingenieros y organizadores. El Coliseo no era solo un escenario, era una máquina para controlar masas, para gestionar emociones, para dirigir la energía de una ciudad entera hacia un punto focal. Y funcionaba con una precisión que el mundo no volvería a ver durante más de 1000 años. Imagina que eres nuevo en Roma. Llegas desde una pequeña ciudad del sur de Italia. Nunca has visto nada más grande que el mercado de tu pueblo. Caminas por las calles de la capital del mundo y cada esquina te golpea con algo que no esperabas. El ruido, el olor, la cantidad de gente, los edificios que parecen tocar el cielo. Y entonces lo ves. El Coliseo. No desde cerca, desde lejos todavía, entre los tejados de las insulae, los bloques de apartamentos donde vive la mayoría de los romanos. Lo ves asomar por encima de todo lo demás, como algo que no debería existir, como algo que ninguna mano humana debería haber podido construir. Te acercas, el ruido crece, decenas de miles de personas se mueven en todas direcciones. Vendedores gritan desde puestos improvisados ofreciendo salchichas, pan, aceitunas, vino barato en jarras de barro. El olor a comida se mezcla con el polvo de la calle y algo más. Algo que no sabes identificar todavía, pero que aprenderás a reconocer con el tiempo. Bienvenido al día de los juegos. Lo que nadie veía. Hay una parte del Coliseo que la mayoría de las personas que lo visitan hoy no pueden imaginar cuando miran las ruinas. Debajo de la arena, literalmente debajo del suelo donde ocurrían los espectáculos, existía un mundo paralelo. Un mundo que los espectadores nunca veían, pero sin el cual nada de lo que ocurría arriba habría sido posible. Los romanos lo llamaban el hipogeo, que significa simplemente lo que está bajo tierra. El hipogeo era una red de túneles, corredores y habitaciones que se extendía en 2 niveles bajo la arena. Si pudieras entrar hoy y caminar por esos pasillos, la primera sensación sería la oscuridad. La luz del sol no llegaba hasta allí. Las antorchas y las lámparas de aceite eran la única fuente de iluminación, y su luz temblaba en las paredes de piedra húmeda, creando sombras que se movían como seres vivos. El segundo sentido que te golpearía sería el sonido. Desde arriba, amortiguado por los tablones de madera que formaban el suelo de la arena, llegaría el rugido de la multitud. Un sonido grave, profundo, constante, como el mar escuchado desde el fondo del océano. Y el tercero sería el movimiento. Porque el hipogeo nunca estaba quieto. Cientos de personas trabajaban allí abajo durante los días de juegos. Técnicos, operarios, esclavos con funciones específicas que conocían de memoria cada rincón de aquel laberinto. Se movían con rapidez y precisión porque el espectáculo de arriba dependía completamente de lo que ocurriera abajo. Un retraso, un error, un mecanismo que fallaba en el momento equivocado, podía arruinar la ilusión que los organizadores habían prometido al público. Y en Roma, decepcionar al público era una forma muy seria de fracasar. Los ascensores del mundo antiguo. El hipogeo tenía 28 plataformas elevadoras distribuidas por toda su extensión. 28. Cada una de ellas era un sistema de poleas y contrapesos construido en madera, cuerda y metal,
operado por grupos de hombres que empujaban y tiraban en sincronía perfecta, siguiendo señales que llegaban desde arriba. El mecanismo era tan eficiente que una plataforma cargada podía subir desde el nivel más bajo del hipogeo hasta la superficie de la arena en cuestión de segundos. Piénsalo desde la perspectiva del espectador. Estás sentado en tu lugar. La arena está vacía. El suelo es una extensión plana de arena amarilla. No hay nada. Y entonces, sin aviso, sin que nadie haya cruzado ninguna puerta visible, algo aparece en el centro de la arena como surgido de la nada, como si la tierra misma lo hubiera generado. Para el público del siglo I, que no tenía referencia de trucos escénicos ni efectos especiales, ese momento debía producir algo muy cercano al asombro genuino. Juegos romanos entendían algo que los juegos romanos entendían algo que los productores de entretenimiento moderno todavía persiguen. El momento de la sorpresa es más valioso que el espectáculo en sí. La aparición inesperada crea una emoción que ninguna preparación puede fabricar. Y los 28 ascensores del hipogeo eran la tecnología que hacía posible ese momento, una y otra vez, durante cientos de años. Cuando el Coliseo se convirtió en el mar. Hay un capítulo en la historia del Coliseo que durante mucho tiempo los historiadores debatieron, porque parecía demasiado extraordinario para ser verdad. Los textos antiguos describían algo llamado naumaquia, una simulación de batalla naval realizada dentro del anfiteatro. No una representación simbólica con actores moviéndose entre decorados pintados. Una batalla real, con barcos reales, en agua real. El Coliseo, decían las fuentes, podía llenarse de agua. Durante décadas, muchos expertos pensaron que esto era una exageración poética, el tipo de descripción hiperbólica que los escritores romanos usaban para impresionar a sus lectores. Parecía físicamente imposible. ¿Cómo podía un edificio de esas dimensiones contener suficiente agua para flotar barcos? ¿De dónde venía esa agua? ¿Cómo se vaciaba después? Pero las investigaciones arqueológicas de los últimos decenios han encontrado evidencia que apoya las fuentes antiguas. El sistema de canales que rodeaba el Coliseo no servía únicamente para drenar el agua que se acumulaba en el subsuelo. Podía funcionar también en sentido inverso, como un sistema de llenado conectado a los acueductos romanos que llevaban agua desde los ríos y lagos de los alrededores de la ciudad. Las naumaquias probablemente ocurrieron en los primeros años del Coliseo, antes de que el hipogeo permanente fuera construido en su totalidad. Con el suelo original de la arena y el sistema de canales adecuadamente operado, el nivel de agua podía subir lo suficiente para permitir la maniobra de embarcaciones pequeñas. Imagina la escena: 50,000 personas sentadas en las gradas mirando hacia abajo, donde la arena de color amarillo ha desaparecido bajo una extensión de agua que refleja el cielo de Roma. Barcos con remeros moviéndose sobre esa superficie. El sonido de los remos en el agua mezclándose con el murmullo de la multitud. Era el espectáculo más caro, más difícil y más impresionante que los organizadores de los juegos podían ofrecer. Y cuando los acueductos necesitaban el agua para otras funciones de la ciudad, y el coste de llenado se volvió demasiado elevado, las naumaquias desaparecieron. El hipogeo se construyó de forma permanente, y el Coliseo se convirtió en la máquina de espectáculos terrestres que la mayoría de la gente conoce hoy. Pero durante aquellos primeros años, Roma ofreció al mundo algo que no volvería a existir hasta la invención del cine. La posibilidad de ver reproducida ante tus ojos una batalla en el mar, sin moverse de tu asiento. Los hombres que vivían para el combate. Ninguna conversación sobre el Coliseo está completa sin hablar de ellos. Los gladiadores. Pero hay que empezar deshaciendo una imagen que el cine ha construido durante décadas y que tiene muy poco que ver con la realidad histórica. El gladiador de la imaginación popular es un esclavo encadenado, miserable, que combate contra su voluntad esperando morir. Un hombre sin nombre, sin historia, sin más futuro que el siguiente combate. La realidad era considerablemente más complicada.
Los gladiadores vivían en instalaciones llamadas ludi, que podríamos traducir aproximadamente como escuelas de combate. La más famosa, el Ludus Magnus, estaba situada directamente al lado del Coliseo, conectada a él por un túnel subterráneo. Los restos de ese edificio pueden verse todavía hoy, parcialmente excavados junto a las ruinas del anfiteatro. Dentro del Ludus, los gladiadores tenían una vida que, comparada con la de la mayoría de los esclavos y de muchos ciudadanos libres de Roma, era sorprendentemente estructurada y en ciertos aspectos privilegiada. Dormían en habitaciones individuales, no en barracones colectivos. Recibían atención médica regular de profesionales especializados en tratar las lesiones propias del combate. Algunos de los médicos más reconocidos del mundo romano pasaron periodos de su carrera trabajando en los ludi, porque tratar a gladiadores era técnicamente exigente y bien remunerado, y comían. La dieta de los gladiadores era objeto de un cuidado casi científico por parte de los lanistas, los empresarios que poseían y entrenaban a los combatientes. Los textos de la época y los análisis modernos de restos óseos encontrados en cementerios de gladiadores confirman lo mismo. Su alimentación se basaba fundamentalmente en cebada, legumbres y otros carbohidratos de digestión lenta. No era una dieta de lujo, era una dieta de rendimiento. Los carbohidratos proporcionaban energía sostenida para el entrenamiento intensivo, y la cebada en particular, consumida en grandes cantidades, contribuía a formar una capa de grasa subcutánea que protegía los músculos y los órganos vitales durante el combate. Los gladiadores eran atletas, profesionales entrenados durante años en técnicas específicas de combate. Había categorías distintas con equipamiento diferente, estilos de lucha propios y nombres reconocibles para el público. El murmillo con su gran escudo y su casco con cresta de pez. El tracio con su escudo pequeño y su espada curva. El retiario con su red y su tridente. Cada combinación de categorías tenía sus propias reglas tácticas no escritas, sus propias ventajas y debilidades. Y el público que llenaba el Coliseo las conocía tan bien como un aficionado moderno conoce las posiciones en un partido de fútbol. Había gladiadores que eran esclavos, había otros que eran prisioneros de guerra, y había, quizás de forma más sorprendente para la mentalidad moderna, hombres libres que elegían voluntariamente convertirse en gladiadores. ¿Por qué? Por las mismas razones que en cualquier época llevan a un joven sin perspectivas a buscar la fama en una arena: el dinero, el reconocimiento y la posibilidad de construir una reputación que ningún otro camino le ofrecería. Un gladiador exitoso era una celebridad romana. Su imagen aparecía en mosaicos, en lámparas de aceite, en joyas. Las mujeres lo admiraban. Los niños lo imitaban en los callejones. El peligro era real. Nadie lo negaba. Pero el peligro también era parte de la atracción. El teatro del destino, uno de los aspectos del Coliseo que más revela sobre la mentalidad romana, es algo que ocurría en las horas centrales del día, cuando el sol estaba en lo más alto y el calor sobre la arena era más intenso. Era el momento en que la élite romana aprovechaba para comer. Los aristócratas en sus palcos, los funcionarios importantes en sus asientos reservados, todos se retiraban mentalmente del espectáculo principal para atender sus conversaciones y sus bandejas de comida. Y en ese intervalo, en ese hueco entre los grandes espectáculos de la mañana y la tarde, los organizadores llenaban la arena con representaciones de escenas mitológicas. La diferencia entre estas representaciones y cualquier teatro convencional era que los personajes no eran actores que fingían. Eran personas reales condenadas por los tribunales romanos, que en lugar de cumplir su sentencia de otra forma, la cumplían aquí, en el Coliseo, interpretando el papel de un personaje mítico ante decenas de miles de espectadores. Ícaro volando hacia el sol con alas de madera construidas por los técnicos del hipogeo. Orfeo descendiendo al mundo de los muertos, entre decorados elaborados que emergían de las plataformas elevadoras.
Hércules enfrentando a sus monstruos en escenas que los técnicos del hipogeo coordinaban con una precisión teatral que ningún dramaturgo griego habría podido imaginar. Era entretenimiento, era justicia, era mitología hecha visible. Y el público romano, que conocía esas historias desde la infancia, las veía desarrollarse en la arena con una mezcla de familiaridad cultural y novedad espectacular que ningún otro formato podía ofrecer. Tu lugar en el mundo, indicado por tu asiento. Si hubieras entrado al Coliseo en el año 100 después de Cristo con la intención de sentarte donde quisieras, habrías descubierto muy rápidamente que esa libertad no existía. El Coliseo era un mapa social de Roma dibujado en piedra y madera. Las gradas más cercanas a la arena, las que ofrecían la mejor visión, estaban reservadas para los senadores y sus familias. Eran asientos de mármol blanco con los nombres de sus propietarios grabados en la piedra. Algunos de esos grabados son aún visibles hoy en las ruinas. Detrás de ellos, los caballeros, la clase media alta romana. Luego los ciudadanos comunes, organizados por profesión y por vecindario. Y en lo más alto del edificio, en las gradas de madera del cuarto piso donde el sol pegaba sin misericordia, y la vista del combate era apenas una miniatura, se sentaban las mujeres que no pertenecían a familias de senadores, los esclavos liberados y los extranjeros. El arquitecto que diseñó el sistema de distribución de asientos no estaba organizando simplemente la logística de un edificio. Estaba declarando, en términos físicos y permanentes, quién era quién en Roma. Tu asiento en el Coliseo no era simplemente tu lugar para ver el espectáculo, era tu lugar en el mundo. Los pequeños detalles que lo hacían soportable Roma era una ciudad que sabía que el confort de sus ciudadanos importaba, al menos lo suficiente para que el público volviera. Sobre el Coliseo se extendía el velarium, un sistema de lonas de lino que podían desplegarse para crear sombras sobre las gradas cuando el sol era demasiado intenso. Operarlo requería un equipo especializado de marineros de la flota de Miceno, porque las técnicas de manejo de velas y cuerdas que se usaban en los barcos eran las mismas que se necesitaban para maniobrar aquellas lonas gigantes sobre el anfiteatro. Y el olor. 50.000 personas sentadas bajo el sol mediterráneo, en un edificio donde se desarrollaban espectáculos durante horas, generaban un ambiente olfativo que ningún perfume romano habría podido ignorar. Los organizadores tenían una solución. Distribuidos por el edificio había sistemas de tuberías que rociaban agua perfumada con azafrán sobre las gradas. El azafrán era una de las especias más caras del mundo antiguo, importada desde el lejano oriente, a un precio que solo el Estado romano podía permitirse gastar en semejante cantidad. Pero el efecto era real. Una niebla fina y fragante flotaba sobre el público, convirtiendo el ambiente del Coliseo en algo que los espectadores asociaban con el lujo y el placer. El gesto del pulgar, ese símbolo que el cine ha hecho universal, existía en la realidad romana, aunque probablemente no de la forma exacta en que Hollywood lo muestra. Los textos históricos describen que el público, y a veces el editor, el organizador de los juegos, indicaban su preferencia sobre el destino de un combatiente vencido. Pero los detalles precisos del gesto, la dirección, el significado exacto, siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Lo que sí es claro es que el público tenía voz, que su opinión importaba, que el Coliseo no era un lugar donde el poder se ejercía sobre el pueblo de forma pasiva, sino un espacio donde el pueblo participaba activamente en las decisiones, aunque fueran decisiones acotadas y controladas por quienes organizaban el espectáculo. Esa ilusión de participación era, quizás, el mecanismo de control más sofisticado de todo el edificio. Hay algo extraño en las ruinas. No importa de qué ruina se trate, una ciudad abandonada en el desierto, un castillo cubierto de musgo en el norte de Europa, los restos de un templo griego sobre una colina. Todas las ruinas comparten una cualidad que los edificios intactos no tienen: la capacidad de hacerte sentir el tiempo. Cuando miras una pared que todavía está en pie pero le falta la mitad,
Cuando ves las marcas donde había algo que ya no está. Cuando tocas una piedra que 1000 años de lluvia han pulido hasta hacerla lisa como un guijarro de río. Algo dentro de ti reconoce su propia fragilidad. El Coliseo produce ese efecto de una forma que ningún otro edificio del mundo puede igualar. Pero la pregunta que poca gente se hace cuando está de pie frente a él no es por qué está en ruinas. La pregunta verdaderamente interesante es por qué todavía existe. Porque la historia del Coliseo después del Imperio Romano no es una historia de abandono tranquilo. Es una historia de destrucción activa, de saqueo sistemático, de fuerzas naturales y humanas que durante más de 1000 años trabajaron sin descanso para borrarlo de la faz de la tierra. Y sin embargo, aquí está. El fin de los espectáculos. Los Juegos del Coliseo no terminaron de un día para otro. No hubo un decreto imperial que los prohibiera de golpe, ni una fecha exacta grabada en la historia como el momento en que las puertas se cerraron para siempre. Fue algo más parecido a un agotamiento lento. El Imperio Romano del siglo IV ya no era el Imperio Romano del siglo I. La economía era más frágil. Las fronteras requerían más recursos militares. Las ciudades del interior habían perdido parte de su prosperidad. Y mantener el Coliseo en funcionamiento pleno, con todos los espectáculos, todos los animales traídos desde los confines del mundo conocido, todos los técnicos y operarios del hipogeo, toda la logística de un edificio diseñado para 50.000 personas, era extraordinariamente caro. El sistema de inundación que había permitido las naumaquias fue el primero en desaparecer. El coste de desviar agua de los acueductos para llenar la arena era demasiado elevado cuando esa misma agua hacía falta para las fuentes públicas, los baños termales y las necesidades de una ciudad que seguía siendo enorme. El hipogeo, que en los primeros años había sido una infraestructura temporal que se instalaba y se retiraba según las necesidades de cada espectáculo, se convirtió en una estructura permanente. El suelo de madera sobre los túneles quedó fijo, y con él desaparecieron ciertas posibilidades escénicas que habían definido los primeros años del anfiteatro. Los espectáculos continuaron, pero cada vez más reducidos, cada vez más espaciados. Cada vez más dependientes de la generosidad de un patrocinador particular que quisiera pagar el coste a cambio del prestigio político que los juegos todavía proporcionaban. Y entonces llegó el agua. No la controlada y dirigida de los acueductos, sino la incontrolable de los ríos desbordados. Roma era una ciudad construida junto al Tíber, y el Tíber era un río con una personalidad complicada. Cada cierto número de años, cuando las lluvias del invierno eran más intensas de lo habitual, y el nivel del río subía más de lo que los diques podían contener, el Tíber se desbordaba e inundaba las zonas bajas de la ciudad. El Coliseo estaba en una de esas zonas. Las inundaciones repetidas causaron daños en el hipogeo que eran costosos de reparar. El agua penetraba por los canales de drenaje y llenaba los túneles inferiores. Los mecanismos de madera se pudrían. Las paredes absorbían la humedad y las sales del suelo que debilitaban la piedra desde dentro. Cada inundación era un golpe. Y después de cada golpe, la decisión de reparar o de simplemente seguir usando lo que quedaba en pie se inclinaba cada vez más hacia la segunda opción. En el año 423, el Imperio Romano de Occidente tenía menos de 50 años de vida por delante. En ese contexto de presiones externas, transformaciones internas y recursos cada vez más escasos, los registros históricos mencionan espectáculos en el Coliseo que ya no incluían los grandes elementos que habían definido el edificio en su época de esplendor. Y en el año 523, según las fuentes disponibles, tuvo lugar el último espectáculo documentado en el Coliseo. Después de esa fecha, el silencio. La tierra tiembla. El Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente en el año 476. Roma pasó de ser la capital del mundo a ser una ciudad provinciana en un mapa que se estaba redibujando completamente. La población de la ciudad
que en su momento de máximo esplendor había podido superar el 1.000.000 de habitantes, cayó a unas decenas de miles. Una ciudad de decenas de miles de personas dentro de una infraestructura construida para 1.000.000 es un fantasma de sí misma. Los edificios sobreviven a sus habitantes, pero sin nadie que los mantenga. Empiezan a hablar el lenguaje lento de la decadencia. Y entonces la tierra se movió. El centro de Italia es una zona sísmica. Los terremotos no son infrecuentes. Y a lo largo de los siglos medievales, varios seísmos de intensidad considerable sacudieron la región de Roma. El más destructivo para el Coliseo fue probablemente el del año 1349, un terremoto que los cronistas de la época describieron como extraordinariamente poderoso. La fachada sur del Coliseo, el lado que miraba hacia el exterior de la ciudad, se derrumbó casi completamente. Piénsalo en términos físicos. Una pared de 50 metros de altura, construida con bloques de travertino que pesaban varias toneladas cada uno, cayó al suelo. No gradualmente, no en un proceso lento de erosión, sino de golpe, en el tiempo que tarda un edificio en colapsar. El ruido debió escucharse en toda Roma, y lo que quedó en el suelo, aquellos miles de toneladas de piedra caliza perfectamente cortada, no se quedó ahí mucho tiempo. La cantera más grande de Roma. Aquí es donde la historia del Coliseo se pone verdaderamente incómoda. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el Coliseo fue sistemáticamente desmantelado. No por enemigos externos, no por conquistadores que quisieran borrar la memoria de Roma, sino por los propios romanos, o más exactamente por los papas, los nobles y los constructores que gobernaban y habitaban la ciudad. El travertino del Coliseo era piedra de primera calidad, perfectamente cortada, perfectamente curada por siglos de exposición, lista para ser reutilizada sin necesidad de procesamiento adicional. Para un constructor medieval que necesitaba material para levantar un palacio o una iglesia, las ruinas del Coliseo eran una fuente de recursos incomparable. ¿Para qué excavar una cantera nueva, transportar la piedra desde las afueras de la ciudad y trabajarla desde cero cuando tenías delante un suministro ilimitado de material ya preparado? La respuesta práctica era, para nada. Y así comenzó un proceso de extracción que duró siglos. Los bloques de travertino que habían caído con el terremoto fueron los primeros en desaparecer. Luego vinieron los que todavía estaban en pie, pero que podían desmontarse sin comprometer la estructura completa. Los arcos del exterior perdieron sus bloques superiores. Las gradas perdieron sus asientos de mármol. Las paredes interiores perdieron sus revestimientos decorativos. El Palacio de Venecia, uno de los edificios más importantes del centro histórico de Roma, se construyó en parte con material extraído del Coliseo. La Cancillería Apostólica también. Y el proyecto más grande de todos, el que requirió más material y más recursos que ningún otro en la historia de Roma, la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano, cuya construcción se extendió durante más de un siglo, a partir del 1500. Parte del Coliseo vive hoy dentro de la iglesia más visitada del mundo cristiano. Los agujeros que hablan. Si te acercas hoy a las paredes del Coliseo y las miras con atención, verás algo curioso. La piedra está llena de agujeros. No agujeros producidos por el tiempo o por la lluvia. Agujeros perfectamente circulares, distribuidos en una pauta regular, del tamaño de un puño humano aproximadamente. Hay miles de ellos en toda la superficie del edificio. Durante generaciones, los visitantes y los guías turísticos los atribuyeron a la erosión, a los proyectiles medievales, a cualquier causa natural que pareciera razonable. Pero la explicación real es más reveladora. Cuando los ingenieros romanos construyeron el Coliseo, unieron los bloques de piedra entre sí usando grapas metálicas, piezas de hierro y plomo de distintos tamaños que se insertaban en ranuras talladas en la piedra y que mantenían los bloques en su posición con una firmeza que el simple peso no habría garantizado. Eran miles de grapas,
toneladas de metal distribuido por toda la estructura del edificio. Y durante la Edad Media, cuando el metal era un recurso valioso que no abundaba, alguien calculó que extraer esas grapas del Coliseo podía ser un negocio muy rentable. Para sacarlas, había que taladrar la piedra alrededor de cada grapa, ampliar el agujero lo suficiente para introducir una herramienta que permitiera extraer el metal sin romperlo. El proceso era laborioso, pero el resultado valía el esfuerzo. Los agujeros que ves hoy en las paredes del Coliseo no son heridas del tiempo, son las cicatrices de ese saqueo meticuloso. Cada agujero es el lugar donde hubo una grapa que alguien consideró más valiosa que la integridad del edificio que la sostenía. Es una forma de ver el Coliseo completamente diferente. No como un edificio dañado por fuerzas que nadie controlaba, sino como un edificio del que se extrajo todo lo que podía extraerse, durante siglos, de forma deliberada y organizada. Una ciudad dentro de otra ciudad. Mientras unos extraían materiales del Coliseo, otros hacían algo diferente con el espacio que iba quedando. Se instalaban a vivir dentro. Durante la Edad Media, el interior del Coliseo se transformó gradualmente en un barrio habitable. La lógica era simple. El edificio ofrecía paredes de piedras sólidas, protección frente al viento y la lluvia, y una estructura preexistente que podía adaptarse para distintos usos sin demasiado esfuerzo. Los arcos del nivel inferior albergaron talleres artesanales, herreros, curtidores, fabricantes de cuerdas, pequeños negocios que aprovechaban el espacio disponible y la circulación de personas que el edificio todavía generaba. En los niveles superiores se instalaron viviendas, familias que levantaron tabiques dentro de los arcos y corredores, dividiendo el espacio según sus necesidades, añadiendo pequeñas ventanas donde los muros lo permitían, colgando telas para separar ambientes. Hubo establos. Hubo un cementerio en algún punto de la historia medieval del edificio. Hubo una iglesia pequeña consagrada en uno de los espacios interiores. Y una familia noble romana, la familia Frangipane, decidió que el Coliseo era el lugar perfecto para algo más ambicioso: una fortaleza. Los Frangipane eran una de esas familias que en la Roma medieval y la Roma del Renacimiento temprano ejercían un poder informal pero real sobre la ciudad. No eran el Papa ni el emperador, pero controlaban barrios enteros, tenían ejércitos privados y usaban los edificios de la ciudad antigua como piezas en sus juegos de poder. El Coliseo, con sus paredes gruesas y su posición elevada relativa al entorno, era una posición defensiva excelente. La familia lo fortaleció, añadió estructuras propias en el interior y lo usó como base de operaciones durante los periodos de conflicto que salpicaron la historia medieval de Roma. El anfiteatro más grande del mundo antiguo se había convertido en una fortaleza familiar. La decisión que lo salvó todo. ¿Qué detuvo el saqueo? ¿Qué fuerza fue capaz de poner freno a siglos de extracción sistemática y decir, ¿hasta aquí? La respuesta no fue un gobierno ilustrado ni una ley de protección del patrimonio. La respuesta fue la religión. En algún punto de la historia medieval, el Coliseo comenzó a ser considerado tierra sagrada. La idea que se fue estableciendo, alimentada por tradiciones religiosas que se superponían y reforzaban mutuamente, era que en el Coliseo habían muerto mártires cristianos. Los historiadores modernos debaten si esta creencia tiene un fundamento histórico sólido. La documentación específica es escasa, pero lo que importa para la historia del edificio no es si la creencia era correcta, sino que la creencia existía y que tenía consecuencias prácticas. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV declaró el Coliseo un lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos y prohibió su uso como cantera. Colocó una gran cruz en el centro de la arena. Estableció estaciones del Vía Crucis en el interior. Con esa declaración, el Coliseo adquirió un estatus que ningún decreto político habría podido darle con tanta eficacia: el estatus de lo intocable. Nadie extrae piedra de un lugar sagrado.
Nadie derriba las paredes de un sitio que la Iglesia ha consagrado. El mismo poder institucional que durante siglos había usado el Coliseo como cantera para sus propios proyectos de construcción, ahora se convertía en su protector. La ironía es completa y hermosa a la vez. Lo que el tiempo no pudo borrar. El siglo XIX trajo algo nuevo a la historia del Coliseo: el interés científico. Los arqueólogos y los ingenieros comenzaron a estudiar el edificio no como una fuente de materiales, ni como un espacio habitable, sino como un objeto de conocimiento. Querían entender cómo había sido construido, cómo había funcionado, qué quedaba de su estructura original bajo siglos de modificaciones y añadidos. Las excavaciones del hipogeo revelaron un sistema más complejo de lo que nadie había imaginado. Los trabajos de consolidación estructural reforzaron las partes del edificio que corrían riesgo de colapso. Se eliminaron las construcciones medievales que habían ocupado el interior durante siglos. Y poco a poco, el Coliseo fue adquiriendo la forma que reconocemos hoy. No la forma original, claro. Falta demasiado para eso. El mármol de las gradas desapareció hace siglos. Las estatuas de bronce que adornaban los arcos exteriores no existen. Los colores con que estaban pintadas las paredes se han borrado. El velarium que daba sombra a las gradas no tiene ni rastro. Lo que queda es el esqueleto. La estructura de travertino y hormigón romano que ha sobrevivido terremotos, saqueos, inundaciones, guerras y siglos de abandono. Y ese esqueleto, despojado de todo lo accesorio, tiene una honestidad que el edificio original con toda su decoración quizás no tenía. Ves la ingeniería directamente, sin adornos. Ves cómo funciona. Ves por qué ha durado. Lo que nos dice sobre nosotros mismos. El Coliseo recibe hoy más de 7 millones de visitantes al año. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. Su imagen aparece en billetes, en libros de texto, en películas, en logotipos de empresas, en souvenirs vendidos en todas las ciudades turísticas del planeta. Se ha convertido en símbolo de Roma, en símbolo de Italia, en símbolo de la civilización occidental, en símbolo de la humanidad misma. ¿Pero símbolo de qué, exactamente? Esa pregunta no tiene una respuesta única ni sencilla. El Coliseo es símbolo de la capacidad humana de construir cosas extraordinarias, de resolver problemas de ingeniería que parecen imposibles con los medios disponibles, de organizar el trabajo de decenas de miles de personas hacia un objetivo común, de crear belleza a una escala que todavía hoy produce asombro. También es símbolo de algo más incómodo. Es la prueba física de que las civilizaciones más avanzadas de la historia han encontrado siempre formas de usar sus capacidades técnicas y organizativas para construir sistemas de control, de que el entretenimiento y el poder han estado unidos desde el principio, de que la grandeza arquitectónica puede coexistir con propósitos que las generaciones siguientes encuentran difíciles de justificar. El Coliseo no nos deja elegir entre estas dos lecturas, nos obliga a sostenerlas al mismo tiempo. Y quizás eso es lo más valioso que puede ofrecernos hoy. No la respuesta a quiénes éramos, sino la incomodidad productiva de preguntárnoslo. El mármol pasa, la piedra permanece. Hay una frase que los romanos conocían bien y que el Coliseo parece demostrar cada día que sigue en pie. Nada es eterno. No el mármol que cubría sus paredes, no el bronce de sus estatuas, no el imperio que lo construyó, no los emperadores que lo usaron para consolidar su poder, no las familias nobles que lo convirtieron en fortaleza, no la población medieval que vivió dentro de sus arcos. Todo eso ha desaparecido. Todo eso se ha convertido en polvo o en recuerdo. Y sin embargo, el edificio sigue de pie, no porque sea indestructible, ya hemos visto que no lo es, sino porque en cada momento de su larga historia hubo alguna razón, alguna fuerza, alguna decisión que inclinó la balanza hacia la preservación en lugar de hacia la destrucción. A veces esa fuerza fue la religión, a veces fue el interés científico,
A veces fue simplemente que destruir lo que quedaba habría requerido más esfuerzo del que valía la pena invertir. El Coliseo no sobrevivió porque alguien lo protegió con cuidado constante durante 2000 años. Sobrevivió porque tuvo suerte suficiente, en suficientes momentos críticos, para esquivar la desaparición completa. Y eso, quizás, es lo más humano de todo en su historia. La supervivencia no siempre es el resultado de la grandeza. A veces, es simplemente el resultado de haber estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la cantidad justa de suerte para seguir de pie un día más. El Coliseo lleva 2000 años haciéndolo, y mañana, cuando el sol salga sobre Roma, seguirá ahí.